día a todos, compañeros. Estoy muy contento de estar acá. Tengo que agradecer a Evi y a Fer que me contactaron, que fueron muy elogiosas con el libro que escribí también recién, y a Luba y a Claudia y en nombre de ustedes, al sindicato por la invitación. Yo preparé algo, pero bueno, escuchándolos recién, quería hacer una breve introducción que por ahí no estaba tan en mi plan inicial, pero me parece importante. Yo vengo de ciertas militancias desde hace mucho tiempo también. Vivo en Rosario y en Buenos Aires un poco. Y hace unos 12 o 13 años empezamos a investigar en Rosario el problema de la contaminación del Paraná, sobre todo en relación a los agronegocios y también vinculado al extractivismo que de distintas maneras llega a esa zona. Pensaba mientras ustedes contaban esta paleta de problemas y de conflictos y de situaciones muy complicadas, que ahí en Rosario está la planta de minera Lumbrera, de la que se exporta directamente, podríamos decir, a la montaña, porque dinamitan, la suben a unos vagoncitos que van desde Tucumán hasta San Lorenzo, a 20 kilómetros de Rosario, y de ahí se va directamente, cruza el Atlántico y bueno, se va sobre todo a Chile. Y estuvimos haciendo ese tipo de investigaciones durante varios años. Hay un par de documentales sobre el Paraná. Uno se llama Ciudad del Boom, Ciudad del Ban. El otro se llama Los Ríos del Río. Si alguien después tiene ganas de verlos, yo puedo pasar los links, están ahí para ver en internet. Y lo que armé para ahora tiene que ver con cosas que yo vengo interesado y investigando hace algunos años, que lo voy a definir como rápidamente como el problema del futuro o la sociología del futuro, es decir, preguntarse cómo las sociedades en distintos momentos construyen anticipaciones, pronósticos, horizontes deseados, horizontes temidos, cómo lidian con la incertidumbre, con la sorpresa, con lo que no se puede anticipar o con lo que no se puede prever. Y lo que traje tiene que ver con tratar de declinar algo de eso a lo que podríamos llamar una catástrofe ecológica. Y lo titulé Está pasando, está por pasar y sigue pasando. Y lo voy a leer un poco porque prefiero leerlo para no divagar, así que voy a pedirles vuestra atención por unos 30 minutos. Vamos a ver si podemos, todos estamos también en escenarios de varias dispersiones, pero bueno, vamos a hacer la apuesta y mi idea es después, si alguien quiere obviamente hacer comentarios, críticas, retomar algo, seguir el diálogo por ahí. Y la última cosita antes de empezar es que yo trabajo en la editorial Tinta Limón, o sea, integro el colectivo editorial Tinta Limón. Es una editorial de Buenos Aires que hace muchos años que trabajamos sobre problemas de militancia, política y emancipación. Y me alegró mucho ver los mapas de Iconoclasista porque, bueno, hace muchos años que trabajamos con ellos, editamos el libro de Iconoclasista en su momento, y también editamos el libro de Julia Riesler, que es una de las compañeras de Iconoclasista, que se llama Acción Psicológica en la Dictadura, que aprovecho para recomendarlo también porque tiene unas resonancias muy notables con cuestiones que estamos experimentando en este momento en este país. Así que bueno, voy a arrancar. Estamos en una coyuntura en la que cierta estrategia e imagen de futuro busca desplegarse sobre todos los órdenes de la existencia para hacer coincidir cada molécula con su monetización y valorización capitalista. Lo llamo totalitarismo capitalista. Y no es un fenómeno encarado por extraterrestres, aunque a veces parezcan extraterrestres, sino parte de un proceso de transformaciones sociales, algunas de largo plazo, otras recientes, y ese proceso
eso se expresa como problema político, gubernamental, económico, subjetivo, ambiental. Yo apuesto a que lo público, como zona desde la cual encarar acciones que ayuden a cambiar las maneras en que vivimos, se fortalezca. Y como parte de esas acciones, me refiero también a la educación, a los sindicatos, como parte de esas acciones creo que lo público tiene que ser una plataforma para discutir futuro y experimentar. Creo que tenemos que fortalecer esas plataformas, porque a veces se usan poco o tienen poca fuerza. Y por eso estoy contento de estar acá, porque espero que algo de esto conecte con todo lo que estuvieron diciendo. Me resulta un honor trabajar y articular con experiencias militantes, con organizaciones, con compañeros interesados en estos problemas y en sus soluciones. El núcleo de esta charla es presentar algunas relaciones entre la imaginación del futuro y las catástrofes ecosociales. Y no me voy a concentrar ni en la denuncia ni en el señalamiento, porque apareció recién, digamos, de eso sabemos mucho, ustedes saben mejor que yo, siendo habitantes y militantes de estos territorios, como para saber qué es un extractivismo, qué es una zona de sacrificio, qué es un río contaminado, qué es un aire contaminado, qué es un proyecto minero, etc. Por lo cual yo voy a saltar eso porque creo que lo voy a dar por contado, lo voy a dar por supuesto, mejor dicho. Así que voy a hablar de la imaginación del futuro. Y lo primero que digo es que ante mi propuesta de pensar en el futuro, cuando me toca hablar y dar talleres y hacer entrevistas, detecto que muchas veces el primer gesto de las personas es reactivo. O sea, no lo quieren pensar o no podemos pensarlo. A veces porque consideramos que ya lo pensamos y que no hay mucho por explorar. Otras porque lo que imaginamos nos resulta tan horrible que rechazamos las imágenes y orientamos nuestra atención hacia otro lado. Y otras porque experimentamos el vértigo de no poder hacernos una imagen, como si ésta no lograra formarse o se disolviera apenas formada. Entonces, siempre detecto, en mí mismo digo también, escenas de indiferencia, de temor, de vértigo, de desfiguración, de impensabilidad. Puede darse que no pensemos o no queramos pensar en el futuro, pero el futuro piensa en nosotros. Por ejemplo, todos ustedes se imaginaron este viaje antes de hacerlo, lo planificaron más o menos o no, hicieron cálculos, y está claro que no solo se pensaron viniendo hasta acá, pensaron en sus familias, pensaron en cosas, en sus amigos, en sus trabajos, en sus casas, en lo que podía o debía pasar o no pasar. Y seguro pensaron en cosas que no sucedieron, que orientaron sus acciones. Además, agendaron, que es un modo actual fundamental de anticipación. Un gesto que expresa muchas cosas de las tramas sociales, laborales, técnicas, vinculares en que habitamos. Todos tenemos un teléfono y probablemente tengamos un calendario, y es un modo muy micro, etnográfico de relacionarnos con el futuro. ¿Por qué hablar del futuro no es siempre hablar de grandes imágenes o grandes relatos? Es también realizar estas etnografías de las anticipaciones y las expectativas. Pero salto de escala. Si en el plano macroscópico podemos suponer que el universo tiene una flecha del tiempo que va del pasado al futuro, incluso hay astrónomos que sostienen que el universo tiene un final y que lo podemos calcular aproximadamente, igual no nos pongamos nerviosos porque son decenas de miles de millones de años, pero podemos decir que vamos a algún lado. Y la vida, por ahora un fenómeno solamente terrestre, está inclinada al porvenir. La forma de reproducirse, de crecer, de alimentarse, de moverse, de morir. Todas esas formas implican estar en un lugar y tender y necesitar estar en otro. Estar en un lugar y transicionar a otro. Para muchos animales, y en particular para este animal específico, que somos los humanos, no solo somos sapiens, también nuestros antepasados homínidos, las expectativas, la anticipación, los pronósticos son fundamentales. Desde la primera herramienta fabricada que hizo que alguien tuviera que pensar para qué podía servir antes de ponerse a hacerla, es decir, que tuvo que anticipar, hasta las redes sociales, desde la educación al lenguaje, somos un bicho dado a proyectar y considerar posibilidades. Y esa imaginación lineal, no es un fenómeno lineal o limitado a lo inmediato, sino que tienden a entrar muchas variables en una anticipación, funcionales, vehiculares, sociales, cosmológicas. Además, todas esas operaciones se dan en el flujo del devenir, en procesos de cambio constante, a diferentes escalas y velocidades. Las montañas o las estrellas también cambian, solo que nuestra percepción de la velocidad a la que lo hacen nos hace sentir que son eternas. Por eso, pensar en el futuro es diferente a pensar en destinos.
es pensar e imaginar en devenir y en el devenir. Y preguntarse por el futuro también abre muchas aristas históricas, sociológicas y políticas. ¿Por qué en un momento se considera que el futuro será bueno o al contrario será malo? ¿En qué elementos se basan esos diagnósticos y pronósticos? ¿Dónde se producen y cómo se apropian las imágenes anticipatorias? ¿Qué importancia tienen las invenciones técnicas, como la orfebrería, la arquitectura, la escritura, el cine, el internet, en la manera de imaginar el futuro? ¿Qué relación tienen las orientaciones y el poder? ¿Es toda relación de fuerza una relación conflictiva entre orientaciones e intenciones? ¿Qué forma toman las instituciones en función de los objetivos que se proponen y de los que dejan afuera? ¿Qué relación hay entre, por ejemplo, la arquitectura de una escuela y un aula y el objetivo de formar un egresado? ¿Qué relación hay entre las maneras en que se organiza un partido político y el objetivo de presentarse a elecciones? En un resumen apretadísimo de nuestro tiempo, yo diría que al menos desde el 2008, al menos, vivimos en una coyuntura que, siguiendo a un filósofo camerunés que se llama Gilles Bebé, podemos denominar cambio civilizacional, en la que tanto el optimismo moderno, que el futuro va a ser mejor, como el goce posmoderno, que el futuro es una especie de presente extendido que no termina nunca, han sido desplazados no por la nada, sino por 5 vectores de imaginación de futuro, que creo que tienen entre sí también relaciones diversas, algunas de afinidad, de divergencia o de antagonismo. El primer vector es el vector que tiene una idea de destino fatal, que podemos sintetizar en expresiones como extinción masiva o lenta cancelación del futuro. En otros términos, variaciones de la expresión no hay futuro. El segundo vector se expresa casi como opuesto a este, que es la imposibilidad de hacerse una idea de lo que vendrá. Una profunda incertidumbre, no tenemos idea de lo que va a venir, no sabemos qué va a pasar. El tercer vector tiene algo destinal, como el primero, pero sostiene que hay aspectos estructurales del presente, como el desarrollo tecnológico o las relaciones capitalistas que monopolizan lo imaginable. Lo llamaría vector de intensificación y aceleración, lo mismo pero más rápido. Paulo Virno ha llamado a esto parálisis frenética, y otros autores lo llaman capitalismo aceleracionista. El cuarto vector consiste en invocaciones particulares sobre el futuro, como narrativas sobre el futuro del empleo, el futuro de la tecnología, el futuro de la educación, pero también en retóricas publicitarias y de mercado que ponen al futuro en el centro del discurso. A diferencia de los otros tres, este no ofrece una imagen de conjunto, sino que acentúa un elemento más acotado. Y el quinto vector son las anticipaciones decoloniales, anti- y postcapitalistas, posthumanistas también, que buscan reabrir lo posible, haciendo la crítica por lo general de las anteriores 4. Estos 5 vectores combinan de distinta manera aspectos económicos, sociales, ambientales, tecnológicos, políticos, geopolíticos, religiosos, cognitivos, institucionales. Entonces, visto en conjunto, podríamos decir que habitamos una coyuntura de imaginación de futuro definible como una situación combinada de imposibilidad, incertidumbre, intensificación acelerada, proliferación particular y crítica política. Buscando acá, aportar algo para proyectar y desplegar futuros socioambientales, que es un poco la consigna bajo la cual fui invitado, voy a evitar la idea fatalista, el vector 1, tampoco me enfocaré en la aceleración tecnocapitalista, el 3, ni en los particularismos, y voy a aprovechar los otros 2 vectores, la incertidumbre y la crítica política, en su cruce con la catástrofe socioecológica, para ordenar algunas ideas que es lo que, después de toda esta larga presentación, viene a compartir. Voy a dividir esto en 3 viñetas: la imaginación de futuro en la catástrofe inmediata, la imaginación de futuro ante la catástrofe inminente y la imaginación de futuro en la catástrofe inmanente. La tríada inmediato, inmanente, inmanente dialoga con lo que algunos antropólogos llaman dimensiones de la temporalidad futura. Lo inmanente, lo que parece que sucederá, lo que está por suceder, y lo inmanente, elementos que ya participan del devenir, que dan ahora forma al futuro. Yo le agrego un tercero, que es este de lo inmediato. Elementos que no solo participan, sino que por diversos motivos que ahora voy a ver, son protagonistas del presente, al punto que parece que todo el presente se explica por ellos. Yo no vine a presentar estas viñetas ni recetas ni nada, sino como unos esquemas posibles
posibles para pensar unos esquemas abstractos a propósito, buscando después ver cómo estas cosas que suenan un poco más abstractas, las podemos concretizar en el segundo momento de este encuentro, para generar algunas ideas y conclusiones para alimentar la imaginación de futuro y también un pensamiento y una inteligencia estratégica más concreta, fundamental para cualquier proyecto político. Entonces, para abordar las tres imaginaciones de futuro, la inmediata, la inminente y la inmanente, primero lo que voy a hacer es buscar una posición opuesta, de antípodas, porque nada mejor que un villano o un enemigo para ordenar los propios pensamientos. Y una imaginación de futuro que reconozca la catástrofe y la presente de una manera bien conservadora. Y para eso elegí el cine catástrofe. El cine catástrofe, por lo general al principio, en sus primeras películas, giraba en torno a algún accidente técnico. Todos hemos visto películas los sábados a la tarde, los domingos, estoy hablando de ese cine catástrofe. Exacto, aviones que caen, olas gigantes, o sea, ese tipo de cuestiones. El cine, en un primer momento, ese cine catástrofe, giraba en torno a algún tipo de accidente técnico, producto o de una acción humana, voluntaria o no, o de un error de una máquina, que producía un desastre. Hay muchas películas, por ejemplo, películas como, no sé si alguien se acuerda de la saga Aeropuerto 77, Aeropuerto 80 o Ciudad de Fuego, que también va por ahí. A esto después se fueron sumando animales considerados peligrosos. Primero fantásticos como Godzilla, clásico total, y luego reales como tiburón, orca o piraña. Casi todos acá tenemos la musiquita de tiburón en la cabeza, si se las piden. Con los años el género también fue incluyendo temáticas ambientales y ecológicas. Hay una película pionera del año 73 que se llama Soylent Green, donde la gente solo puede comer una especie de hamburguesas que no se sabe de qué son hasta el final de la película, en el marco de una ola de calor catastrófica, que las recomiendo, es muy impresionante. Y después fue seguida por películas como Lluvia Fuerte, En la Tormenta, Ola de Calor del 2022, o la hiper famosa El Día Después de Mañana, que probablemente muchos vieron. Esta lista podría seguir. En esas películas puede suceder que la acción humana tenga alguna agencia, solo que ahora desencadena procesos letales a gran escala. O bien que ocurran eventos imprevistos que ponen en riesgo la vida en el planeta. O mejor dicho, ponen en riesgo la vida humana en el planeta. Porque la inmensa mayoría de estas películas son absolutamente antropocéntricas. El cine catástrofe repite así uno de los patrones básicos del humanismo moderno. El hombre siempre está en riesgo ante la naturaleza y cierto dominio técnico será la respuesta a esa posición riesgosa. Pero ese no es el único patrón que repite. El cine catástrofe es una subespecie de relato heroico, en el que por lo general un varón blanco lleva adelante acciones tendientes a la salvación. ¿La salvación de qué? De sí mismo, o bien del pequeño grupo humano que lo rodea y al que suele dirigir. Es una especie de familia de catástrofe, que no siempre es la familia nuclear, a veces se arman en la catástrofe. Es un rasgo clave, porque en la mayoría de las ocasiones salvar a la humanidad en estas películas se reducirá a salvar al grupo de afectos o de conocidos. Lo otro, sean humanos o no humanos, queda fuera del radio de salvación. En el mejor de los casos se salvarán por efectos secundarios, una especie de teoría del derrame salvacionista. En el peor serán el insumo de la salvación del pequeño grupo. Y todo esto en entornos altamente competitivos, que repiten una y otra vez los imaginarios de escasez que definen a la economía política moderna, desde Adam Smith a Hayek, pasando incluso por Marx. Esto le imprime un aire hobbesiano a la historia del cine catástrofe. El colapso ecológico es siempre el terreno para una guerra de todos contra todos, o de pequeños grupos contra pequeños grupos, que alimentan fantasías bélicas y dan al esquema un aire de soldado marín un poco familiero. Pero hay otras imaginaciones de futuro, otras imaginaciones de la catástrofe. Esto es decisivo porque el modo en que se figura y contempla qué sucede y qué podría suceder en lo que denominamos cambio climático, como se lo llame, impacta de lleno en la estrategia y organización que nos damos. El futuro, como anticipación y como expectativa, es causa del presente. Con esto en mente, quiero desplegar estas figuras de lo inmediato, lo inminente y lo inmanente. La primera se llama Está pasando, la imaginación del futuro en la catástrofe inmediata.
El mes pasado, un poco de agua. El mes pasado estuve en la comarca andina y en Bariloche, en momentos en que los incendios se intensificaban y devoraban bosques y casas. Me encontré con viejos amigos y compañeros que viven ahí, conocí nuevos, hablé de muchas cosas, de cosas terribles, de cosas hermosas, escuché testimonios muy conmovedores y enriquecedores y comentarios ocurrentes, frases que podía esperar, ideas que no se me habían ocurrido nunca. Accedí a hipótesis y a escenarios futuros sobre cómo podrían ser los bosques patagónicos del 2070. Pude hablar con brigadistas, voluntarios, habitantes de la zona involucrados en la red de combate del fuego, psicólogos que armaron espacio para que los hijos de las personas afectadas pudieran tener un lugar para pensar en otra cosa o pensar en eso, pero de otra manera, productores audiovisuales que pusieron sus máquinas y conocimientos a trabajar en redes de comunicación, abogadas, responsables de logística, cocineras, radios comunitarias, hogares transitorios para animales, veterinarios, músicos que hicieron festivales a beneficio, profesores de yoga, encargados de gestionar las donaciones de dinero, alimento, equipamiento y ropa. Conocí historias y ejercicios de organización que tenían años y habían acumulado experiencias y otros que habían nacido en las últimas semanas. Pude ver cómo opera una red social compleja en condiciones de emergencia. Y todo el tiempo que pasé allí y hablé con compañeros, me resonó un libro que se llama Un paraíso en el infierno, las extraordinarias comunidades que surgen en el desastre. Un libro de Rebecca Solnit, una escritora americana que escribió luego del huracán Katrina en Nueva Orleans para reconstruir experiencias no desoladoras que tienen lugar en escenarios desoladores. De hecho, lo que Solnit muestra es que, a diferencia de la pasión del mencionado cine catástrofe que traje recién, en este tipo de situaciones no siempre se cumple la fantasía de guerra de todos contra todos. Solnit reconstruye experiencias catastróficas de distintos lugares del continente americano en el siglo XX y el siglo XXI, en el que emergieron sorprendentes redes solidarias. Sin perder nunca de vista que está hablando de cosas que sería mejor que no hubieran sucedido y que las miserias pululan, Solnit afirma: la puerta a los paraísos potenciales de nuestra época parece estar en el infierno. Quizá esa esperanza redentora sea excesiva, pero ciertamente en esas situaciones tienen lugar acciones e imaginaciones valiosas. Es lo que vi en la comarca y en Bariloche, y lo que se pudo ver en otras escenas recientes, por ejemplo la inundación en el sur de Brasil, la Dana en Valencia y la inundación reciente de Bahía Blanca. ¿Qué nos dice todo esto? Creo que nos dice, en parte al menos, nos podría decir, o me gustaría leer, depende de cómo se vea, que la imaginación de futuro no bélicos, en la inmediatez de la catástrofe, se apuntala en un sentido urgente de lo común. La amenaza vital nos expone en nuestro carácter frágil, en nuestro carácter de especie entre especies. Hay que salvar familiares, amigos, vecinos, casas, árboles, animales. La catástrofe no respeta la propiedad privada, aunque los propietarios intenten a veces supeditarlo a su propiedad. Es transversal, y transversal parece ser también la respuesta, porque salvar lo propio depende de salvar lo otro, y viceversa. La trama de la vida, de la que habla, por ejemplo, el psicólogo británico Jason Moore, revela no solo su delicadeza, sino su relacionalidad. Solnit afirma que es común la redención en la disrupción, pero ese común no está garantizado, al contrario, es lo que inmediatamente está en riesgo. De aquí que el presente en la catástrofe absorba casi toda la imaginación del futuro. Pero esto no es lo mismo que la inexistencia del futuro, precisamente porque la acción en la catástrofe inmediata es producir la posibilidad de un futuro para quienes están inmersos. En este sentido, la imaginación del futuro en la inmediatez de la catástrofe se acorta notablemente, alcanzando tal vez minutos, horas, días, pero de nuevo, acortamiento no equivale a desaparición. Quizás sea interesante explorar estas escenas para aprender a observar imaginaciones de futuro a escalas temporales cortas, debajo de lo que solemos considerar. Y quizá la aceleración de estas catástrofes también ayuda a pensar otras aceleraciones sociales e impactos políticos en los que estamos metidos hoy día. Esa imaginación de futuro en la catástrofe, que experimenta un nuevo sentido de lo común y se orienta a corto plazo para que siga habiendo posibilidades, se compone a su vez de dos elementos. Un primer elemento es la relación con los saberes expertos, los protocolos y las experiencias acumuladas previas. Elementos que están alojados en organizaciones territoriales, en movimientos políticos, en libros y en algunas instituciones estatales.
Esta dimensión aporta un elemento, un saber hacer, que conecta la imaginación de futuro en lo inmediato con algo que no es inmediato, sino que es anterior. En la inmediatez de la catástrofe entonces aparecen pasados modelizados que buscan organizar los movimientos. Lo inmediato se relaciona así con lo previsto, que opera en la inmediatez como lo que es posible de anticipar y esperar en lo inmediato. Pero esa es una porción de la catástrofe, porque en su inmediatez siempre hay, además, lo imprevisible e inanticipable. El mapa, justamente, ya sabemos, nunca coincide con el territorio. El segundo elemento brota del incremento de la incertidumbre y la consecuente dificultad para anticipar y lleva a la improvisación, que es el opuesto de la modelización. Parece un juego. La improvisación no es lo espontáneo. Pensemos en la música. Improvisar es darse la tarea de producir música sin saber qué forma tendrá esa música a priori. El medio de un incendio patagónico es una práctica movida por un principio, crear las condiciones para sobrevivir, pero que no se orienta hacia una cierta imagen final concreta, porque es difícil predecir la resolución. Mucho de lo que hay que hacer en el medio, y de allí inmediato, porque no tiene separación, es combinar ese principio con ciertas técnicas en acciones concretas, imposibles de anticipar y de resultados más o menos inciertos. Improvisación y modelo. Se suele decir que en la urgencia el futuro queda eliminado, pero no parece ser así. Lo que la inmediatez de la catástrofe enseña es que hay que buscar con otras claves de qué manera se imagina el futuro en ella y qué acciones se despliegan, qué relaciones establecemos con las posibilidades del mundo, justo cuando parece que el mundo se queda sin posibilidades. El segundo es, está por pasar, la imaginación de futuro en la catástrofe inminente. Las tecnologías nucleares utilizadas a partir de la Segunda Guerra Mundial produjeron uno de los imaginarios modernos fundamentales de la catástrofe como hecho total. El cine catástrofe, que traje como ejemplo al principio, se alimentó vorazmente de este asunto. En otro campo cultural son célebres los textos de Gunther Anders sobre la bomba nuclear como un invento humano capaz ya no de destrucciones locales, sino de arrasar con las condiciones de vida. Y da un poco de escalofrío, no sé si vieron Oppenheimer, la película, da un poco de escalofrío, yo me enteré ahí, enterarse de que el día de la primera explosión en el desierto de Albuquerque, a cargo de Oppenheimer, uno de los temores de los científicos era, increíble esto, era que las reacciones químicas desatadas por la explosión consumieran la totalidad del oxígeno de la atmósfera terrestre en cuestión de minutos, convirtiendo al planeta en una bola de fuego. No pasó, lo consideraron. Más allá de ese primer temor a escala planetaria, lo dominante en estos imaginarios catastróficos nucleares ha sido la caída de una bomba o una fisura en una planta nuclear como hechos más o menos puntuales, discretos en el tiempo y visibles en un primer momento. El hongo y la fuga como signo del acontecimiento catastrófico. Pero el antropoceno, la crisis climática, no es una bomba nuclear ni una planta nuclear. No es puntual, no es fácilmente visible, no es ni siquiera asignable a un conjunto acotado de situaciones y personas. No es una gran destrucción en poco tiempo. Es una combinatoria entre grandes destrucciones puntuales y grandísimas destrucciones lentas, que a su vez se van acelerando. Pero que la amenaza de la catástrofe sea un proceso más continuo que puntual y que corra por carriles invisibles hasta que se hace visible, invirtiendo así la secuencia nuclear que comienza con una explosión y se combina en siglos de radioactividad, se continúan en siglos de radioactividad. No quiere decir que no estemos, como en la era nuclear, signados por un afecto de futuro al que llamo inminencia. Un sentido de riesgo próximo, de peligro vecino en el tiempo. Vivir en condiciones de a punto de nos dispone en un espacio de experiencia orientado hacia el porvenir en un sentido muy unívoco. La inminencia se devora lo inesperado. Es una espera que sabe lo que espera. Nos hace leer el devenir en clave de signo de los tiempos. Signos que indican que eso que esperamos viene o no viene. La inminencia activa una función paranoica de la atención y el conocimiento. Y este aspecto no es menor en la construcción de esa paranoico, no lo digo, no es una crítica moral, es una forma de orientarse y de mirar. La inminencia activa una función paranoica de la atención y el conocimiento. Y este aspecto no es menor en la construcción de saberes y conocimientos sobre el cambio climático. Por ejemplo, en la ciencia, en el despliegue de sus funciones predictivas,
cultiva un saber de la inminencia, básico para el modelo de imaginación de futuro en la inmediatez de la catástrofe que expuse antes, cuando hablaba del modelo. Cuando la inminencia es la del fin del mundo por motivos ecológicos, puede suceder, como dice el referente Yanomami amazónico Ayrton Krenak, que mencionaron las chicas al principio, que la sombra del fin haga desistir de nuestros sueños. ¿Qué sentido tendría soñar un después si es el después el que está en duda? En efecto, el nihilismo, la resignación y la ecoansiedad son emergentes de esta relación sombría con la inminencia. Podemos decir que en estos casos, la imaginación de futuro no deja de existir en la inminencia, sino que tiende a declinarse como empeoramiento. No es que no se imagine un futuro, sino que se imagina un futuro peor. Y tal vez no sea casual que el grueso de la imaginería contemporánea sobre el cambio climático se nutre del afecto de inminencia, tenga estos ribetes sombríos. La inminencia puede producir parálisis si viene una imagen de destino que promete un porvenir letal en donde acabará todo y frente al cual no hay margen alguno de maniobra. La fuerza de la imaginación de futuro es tal que si proyectamos una impotencia, es muy probable que esta vuelva sobre nosotros y la experimentemos como impotencia probable, y experimentemos la impotencia probable como impotencia actual. Pensemos en alguien que viviese todo el tiempo prendido al temor de la inminencia de morir. No me refiero al saberse mortal, sino al sentirse a punto de morir todo el tiempo. Pensemos en la incidencia de esto en sus proyecciones, sus afectos, sus decisiones. Pero si la inminencia deja abierto el espectro de su actualización, es decir, diversas formas, y de sus efectos, de modo tal que no sabemos si lo que se promete sucederá exactamente, ni tampoco podemos calcular todos sus efectos, entonces aquella deja de ser un atractor meramente esterilizante y se convierte en una zona de producción lo perdí, Mauricio. Un segundo, que me fue. Ahí está. En una zona de producción para la disuasión de la amenaza. Y es bajo este signo de la inminencia y la disuasión que hoy día se producen muchas imaginaciones respecto al futuro ecológico. Es el caso de las propuestas de geoingeniería y terraformación, pero es también el inmenso movimiento ambientalista y lo que Emilio Muñoz llama la inédita madurez política de la cuestión ecosocial de las últimas décadas y que acabó de eclosionar en los últimos años de una manera impresionante. Es el decrecionismo en muchas de sus variantes, son los imaginarios primitivistas con las posiciones colapsistas que invitan a sustraerse, refugiarse o enfrentar y dar por hecho el colapso. Son también los esquemas y prácticas orientados a la mitigación. Incluso las raquíticas propuestas de un capitalismo verde se pueden leer como operaciones en nombre de una inminencia. Y de hecho se puede hacer una cartografía y sería interesante también el mapa cartográfico de esto, tomar el mapa para hacer la cartografía de las disposiciones frente a la inminencia y entender sus distintas operaciones y su distinta radicalidad. Mientras las acciones en la inmediatez de la catástrofe responden a un hecho en curso, la primera, las acciones en la inminencia responden a un pronóstico de algo que aún no se cumplió. Es un movimiento por el cual el que actúa invierte la línea temporal y hace algo antes de que su causa opere efectivamente o se despliegue completamente. Aquí no se trata de improvisación, pues la imagen final parece estar más clara. Sí, en cambio, pueden existir elementos modelizados. La disposición es generalmente reactiva, se responde a una imaginación de futuro para impedir su realización. Esa disposición, que podríamos llamar anticipación disuasiva, suele tener dos grandes orientaciones: conservadora y reparatoria, intentar volver a un punto anterior o que se imagina como anterior del proceso, o bien inventiva, que recombina elementos pasados y elementos posibles para una nueva producción. La valoración de lo ya hecho y de lo nunca hecho a la hora de justificar el propio hacer es significativo para entender las distintas disposiciones ante la catástrofe inminente. En otras inquisiciones, Borges escribió el final de otras inquisiciones. La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho estético. Y podríamos decir que de la inminencia de la catástrofe derivan hechos éticos y orientaciones estratégicas. Y si para la imaginación del futuro la inmediatez de la catástrofe teníamos a la improvisación y la modelización,
en la inminencia tenemos la disuasión, la reparación y la invención. Tercero y último, sigue pasando, el futuro en la catástrofe inmanente. En la novela Detalle Infinito, Tim Mogan pone en narrativa una hipótesis de colapso. Gracias a un movimiento de hackers, Internet desaparece. Y con ella, una gran parte de la infraestructura del mundo entra en modo catastrófico. El mundo se rediseña, y no todo es mala noticia. Se producen formas asociativas, cooperativas y solidarias de nuevo tipo, que involucran los más diversos aspectos de la existencia. Se inaugura así un mundo después del capitalismo mundial integrado. Una de las virtudes del Detalle Infinito es hacer el ejercicio de poner en narrativa una vida post-catástrofe. Pero esto no es prerrogativa de la ficción científica anglosajona contemporánea. Ante la inminencia del fin del mundo, que como vimos es un modo de imaginar el futuro también, los antropólogos brasileños, Débora Danowski y Eduardo Ribeiro de Castro, propusieron una percepción post-factum basada en las consecuencias de la conquista europea y la violencia sobre los pueblos originarios de nuestro continente. La catástrofe en la que estamos permite acercarnos a las experiencias de otras catástrofes, dicen. Para Danowski y Ribeiros, estos pueblos ya tuvieron su fin del mundo. El mundo tal como lo conocían terminó, y de modo catastrófico. Por esto, dichos pueblos viven en el después de la catástrofe, no porque la hayan dejado atrás, sino porque es una condición presente de su existencia. Estos antropólogos sostienen que lo que podemos aprender de ellos es precisamente a vivir con una catástrofe ya sucedida y que no deja de suceder. Es una catástrofe entre nosotros, que hace a nuestra trama existencial. No es una inminencia ni un hecho inmediato, es por eso una catástrofe inmanente. La imaginación del futuro en la catástrofe inmanente no opera como opera en la inmediatez ni en la inminencia. Si la primera produce una relación entre el modelo y la improvisación, y la segunda induce acciones anticipatorias que combinan disuasión, reparación e invención, esta tercera es una relación diferente entre posibilidades, proyección y acción. Una diferencia importante tiene que ver con el sentido del fin. En la imaginación de futuro inmediata, el fin aparece como el fin del evento catastrófico. En la imaginación de inminencia, el fin es justamente el de la inminencia, es decir, lograr la disuasión. En cambio, en la imaginación de futuro en la catástrofe inmanente se pone el fin al principio. Por eso se llama post-catástrofe. Al tiempo que se asume que vivir consiste en procesos delicados, elementos siempre en devenir, logros frágiles, amenazas recurrentes, que exigen permanente atención, cuidados y cambios. Es decir, vivir en la post-catástrofe no tiene fin. Se exige una atención constante a procesos finitos pero interminables, como las plantas que crecen por sí mismas o que cultivamos, que nacen y mueren, pero que si nos interesa que el ciclo del cultivo continúe, debemos estar atentos. O como los procesos de memoria, siendo que estamos en víspera del 24, que pueden elaborar catástrofes sucedidas, pero nunca la olvidarán, porque ya es parte de su constitución, lo que ocasiona que el trabajo con la catástrofe resulte interminable y a la vez variable. En este sentido, una imaginación de futuro en la inmanencia de la catástrofe es una imaginación procesual, sin puntos fijos ni definitivos, que detecta, que mapea en lo que ya opera elementos potentes y no solo riesgos, peligros, enemigos o imposibilidades. Esto no tiene que ver con el optimismo. La imaginación de futuro en la catástrofe inmanente no tiene ninguna garantía, como afirma el líder Yanomami Ayrton Krenak. Es tan solo, ni más ni menos, que una deriva inventiva. Tal como afirma Krenak, el buen vivir no es un lugar de llegada, es la gestión incesante de las transformaciones, de modo tal de no ser atrapado por ellas y de no ser caotizado por ellas. Bueno, llegamos al final. Intenté hacer un giro por el problema del futuro, en especial de los modos de su imaginación, conectado a la experiencia y posibilidad de catástrofes ecológicas, o socioecológicas. No busqué responder la trama de problemas concretos, la di por supuesta y además apareció en el primer momento de nuestro encuentro. Lo que me interesó es abordar el problema para detectar la heterogeneidad posible de imaginaciones del futuro presentes y actuantes. Son cosas que ya existen, no estoy proponiendo ninguna novedad absoluta. Lo que me interesó es traer a la superficie unas formas de imaginar el futuro y de actuar de las que tal vez no siempre tenemos conciencia. Decimos que la temporalidad no es una, que nuestra existencia es un ensamblaje de temporalidades. Esta afirmación vale también a la hora de
interrogar nuestras formas de imaginar el futuro. La complejidad del problema y el desafío exige que podamos ver la multiplicidad de imaginaciones, las distintas temporalidades en las que se asientan y sobre las que pretenden intervenir. En las diversas maneras de combinarlas y de articular su eficacia a situaciones, temporalidades, disputas e instituciones concretas, podemos quizá encontrar un reservorio de eficacia. Creo que parte del desafío estratégico es una combinación virtuosa, intentar una combinación virtuosa de las imaginaciones que presenté. Hay momentos para imaginar lo inmediato, momentos para lo inminente, momentos para lo inmanente. Si el capitalismo opera en todos los niveles y utiliza diversas estrategias, desde la inyección de caos a la planificación a largo plazo y la gestión mercantil de los flujos actuales, debemos estar en condiciones de producir marcos interpretativos y de acción pluritemporales que produzcan formas de orientación hacia y de organización por lo socioambiental. Muchas gracias. No, bueno, excelente. Excelente, la verdad que atrapó mucho y trajo algunos recuerdos también de prácticas con los estudiantes. Y compartir una simple anécdota nada más. Aparecieron algunos recursos en tu charla que uno utiliza con los estudiantes, como las películas, por ejemplo. Y nosotros tenemos esto y además hacemos este recorrido mentalmente quizás, de cómo hemos evolucionado también, cómo visualizamos la cámara, ¿no? Entonces justamente estábamos hablando de esto en un aula y bueno, uno recurre al día después de mañana para tirarle, como estoy hablando de 2015-2017 más o menos, como para recurrir a una cuestión didáctica que nos permita debatir la cuestión ambiental. Y uno de los estudiantes nos hace justamente este planteo en ese momento de mirar la catástrofe, no sé si a futuro, sino como consecuencia, ¿no? Entonces dice y trae un ejemplo de que, bueno, el día después de mañana, Tiburón, se mencionaron estas y otras películas más, mencionaban la catástrofe como algo que podría suceder o que estaba sucediendo, pero nunca pensábamos en ese momento, 2015-2017, ¿qué pasa después? ¿Cómo recuperamos? ¿Cómo nos recuperamos como sociedad? Y entonces uno de los pibes trae una serie que es larguísima, que después me la miré toda, que se llama The 100 o Los 100, que es una serie, creo que yankee, que tiene muchísimos capítulos, que son una serie adolescente, para adolescentes, pero bueno, que trata de esto, ¿no? El mundo está hecho un desastre, pero ellos están viviendo en la galaxia, en el espacio, y tienen que volver a recuperar la Tierra, tienen que volver al planeta. Y entonces 100 jóvenes, adolescentes, 100 mujeres y hombres, son largados al planeta, con todos los temores de si hay oxígeno, si hay vida, si hay posibilidades de tener comida, si hay posibilidades de poder recuperar la civilización. Y empieza todo un drama, no solamente esto de la cuestión ambiental, sino también de lo socioambiental, porque habla también de la convivencia y de las estrategias que se dan los jóvenes en ese momento para poder recuperar la convivencia en la Tierra. Y en ese momento a mí me hizo mucho ruido,
y no solamente que me hizo tanto ruido, sino que miré la serie, sino que también me hizo pensar en esto que justamente vos mencionabas acá al final, ¿no? Que el tema de la catástrofe no solamente que hay que pensarla en todos los planos, sino que también a veces hay que focalizarla, esto ya es mío, en las estrategias. Porque creo que las películas, los textos o las escenas que vos mencionás se centran, digamos, en el conflicto en sí, y no en las estrategias para poder salir de ese conflicto o recuperar lo que nosotros llamamos la tranquilidad de poder vivir en un mundo o en un planeta que ha pasado por esa cosa. Y me pareció muy interesante, me vino a la memoria de eso y lo quería compartir. Un breve comentario. Uno de los efectos prácticos y análisis respecto de la catástrofe es la diferencia que a veces puede ocurrir significativa. Creo que esto también lo podemos pensar en relación a lo que está sucediendo a nivel nacional con quien tiene en sus manos el curso de nuestro país. Y es que los humanos, a diferencia de los animales, podemos caer en hipnosis respecto a la catástrofe, ¿no? Que genera un efecto de fascinación diferente a los animales que huyen. De hecho, son los que a veces anticipan, ¿no? Algún riesgo que pueda haber en el campo frecuente que no está atento, si se produce una bandada de pájaros o si de pronto los animales salen en estampida, sabemos que algo está pasando. En cambio, los humanos pueden quedar paralizados, hipnotizados frente al tsunami que se les viene encima. Bueno, creo que es bastante actual respecto a la respuesta de la parálisis, al menos yo observo en mucho respecto de las situaciones catastróficas que nos están rodeando a nivel social. Otra de las cuestiones que por ahí quería sucintamente compartir con ustedes es, tomando lo que decía Ezequiel para finalizar su presentación, me hizo pensar en considerar a la catástrofe como un discurso, ¿no? Como una producción discursiva, que como todo discurso responde a la estructura del lenguaje, está constantemente en redefinición y en resignificación, creando como efectos nuevas subjetividades. Por eso yo en la presentación, en ese respecto de lo que hemos trabajado en el grupo, decía el efecto que produjo cuando se asumió, digamos, la prohibición del consumo de cigarrillos en ámbitos públicos, el efecto que tuvo en la subjetividad, ¿no? Un antes y un después, que fue abarcado en diferentes discursos, ¿no? Ya a nadie se le ocurre, lo dije recién y lo voy a repetir, prender un cigarrillo en un hospital, ¿no? Dentro de un consultorio. Y antes fue en la universidad o en un aula de un primario o secundario como empezó a habitual. Este rechazo que ahora sucede en cualquiera que quiera prender un cigarrillo de aquellos que tenemos como público, antes no estaba escrito en la subjetividad. Yo hablé como una brújula hoy posible para orientar un futuro distinto, y también surgió como un aparato de algún modo metafórico, surgió también el trabajo del grupo, el objeto que usan muchas veces los niños, que es de la pizarra mágica, ¿no? O blog maravilloso también se lo suele llamar, donde no se inscribe, donde no hay inscripción, donde se puede decir una y otra vez, pero esto no hay una diferencia. Lo que pasó con el cigarrillo, hubo una inscripción y eso permitió un antes y un después, creando una subjetividad nueva. Bueno, hasta ahí. Gracias. Una pregunta, lo que son las políticas climáticas nacionales, que tenés políticas de mitigación y políticas de adaptación. Ahí tenés como dos miradas sobre el futuro distinto, ¿no? Porque mitigaciones todavía podemos ganarla y las políticas de adaptaciones ya perdimos, digamos de qué manera las remontamos. Tenemos ese equipo de fútbol que ya están técnicamente descendidos. Cambian el técnico, compran jugadores, es decir, ¿para qué se ya descendieron? Bueno, para el año que viene poder ascender cuanto antes, ya se están preparando para volver, ¿no? Para la catástrofe. Están pensando en la catástrofe que ya se
Y la pregunta era sobre las políticas climáticas, si vos lo ves así, que como que hay dos miradas sobre el futuro distintas. Ahora pensándolo. Está bueno, digamos, te agradezco la mirada de esta postura porque, digo, para el objetivo para el cual nos estamos reuniendo, que es esto de reactivar y de simplificar la red de educadores ambientalistas, tener claridad, por ejemplo, o poder pensar la educación socioambiental como una forma de esto, de ver lo socioambiental como una cuestión que vos describiste en estos tres factores: inmediatez, inmanencia y inminencia. Tener claro que lo paradojal de lo socioambiental es que es una realidad potencial porque es sobre el futuro, pero sin embargo exige una acción de actualidad, ¿no? Entonces está bueno porque uno no cae ni en la mitigación exclusiva ni en la anticipación exclusiva. Digo, esta tarea es como podríamos decir, binaria, que va de la mano entre lo que se puede hacer hoy para mitigar lo que va a venir o anticiparse a eso, ¿no? Entonces digo, está bueno esto porque activa y lo saca del pesimismo de que ya no se puede hacer nada, ni el optimismo de que como va a venir, total, para que no voy a preocupar hoy, ¿no? Digo, por ahí está buena la conciencia de que es algo que exige acción, actualidad, pero que tiene una potencialidad que, bueno, que es parte del mundo, digamos, del pensamiento actual. La incertidumbre nos atraviesa desde siempre, pero bueno, algunas certezas tenemos, que si no hacemos algo va a ser peor. Nada más. Volviendo al tema de cinematográfico con el que representaba todo esto, yo me quedé pensando también en las películas post-apocalípticas que se presentan y que creo que nos representan muchas veces el futuro, que como modo de discurso sabemos de dónde viene generalmente. Y en eso pienso, por ejemplo, Mad Max, que es la típica película post-apocalíptica, donde presenta un mundo de todos contra todos, prenormativo. No hay reglas, y si hay reglas, son las reglas del más poderoso. En ese sentido, también creo que la gente, alguno cuando imagina eso, es como las últimas elecciones. A mí no me va a tocar, y si me toca, voy a estar del lado del poderoso porque la voy a pasar bien. Porque generalmente creo que no se piensa en términos de esto. Voy a estar como lo presentaban esas películas, al lado de los esclavos, ¿no? La gente no se imagina eso, y si se lo imagina a 300, 400 años a futuro, y no se lo representa hoy. Esto lo digo en función de, yo doy clases en la Facultad de Ingeniería, en quinto año, con algunos que están prontos a recibirse, y a pesar de que tienen todos en las narices lo que va sucediendo con lo ambiental en la zona de Vaca Muerta, sobre todo en Neuquén, para ellos es algo que es lejanísimo, que no les incumbe, que no les pasa, y que no es que no les pasa a ellos individualmente, no les va a pasar a ellos ni a su familia ni a su descendencia. Lo tienen absolutamente desdibujado. Entonces es como decir, cuando uno nos pone en el tema, también el tema es, bueno, lo tengo que aprender desde la forma teórica, nunca me lo apropio para pensarlo en mi presente y en mi futuro como profesional, en la incidencia que yo puedo tener como profesional en el tema. Bueno, un poco pregunta y un poco también continuar con lo que decía la compañera.
soy profe en el Instituto de Formación Docente en el profesorado primario. Compartimos ahí espacio con Yuri y con otros compas. En esto del rol y lo que nos convoca, como decía acá el compañero, de constituir redes de educadores socioambientales, me paro y tomo lo último que decías de los casi graduados de ingeniería. Bueno, le voy a ver un lado positivo. Nosotros constituimos hace 5 años el Observatorio de Sismicidad Inducida, que trabaja con el tema de vaca muerta, los sismos, somos organizaciones amigas, hermanas, con el Observatorio Petrolero Sur, etcétera, viendo todo este mundo de vaca muerta, y muchos de nuestros informantes, de los cuales no podemos revelar el nombre, pero ni de casualidad, son ingenieros recibidos y eso que dicen, che, mirá lo que está pasando, y es una amplia red también de informantes. Ahí hay un espacio que todavía no está terminado, no está derrotado, aunque sí es cierto que el criterio general es ingenieros para la industria, pero también hay algo ahí latente que es esto de ver lo que están haciendo. Yo quería sobre todo reforzar algo en esto de la incertidumbre, la catástrofe, también cómo nos posicionamos. Creo que acá hay gente que nos venimos viendo hace mucho tiempo, o sea, hace años que venimos pensando en este futuro, que hoy está 20 años después quizá, y nos tienen en el mismo lugar, o al menos mejorando nuestras categorías de resistencia, nuestros espacios. Quizás no somos todos los que querríamos ser, pero somos varios, y creo que el número crece. La disputa y la arena territorial que es la escuela, el aula, el diseño curricular, está recontra viva. O sea, esa no la vivimos, no la perdimos. Esa está, además de latente socialmente, todavía es un territorio en el cual le tenemos que disputar a, por ejemplo, Shell, que hoy anunció que iba a destinar 150 millones de dólares en Neuquén para capacitación de estudiantes. Nosotros no tenemos 150 millones de dólares, pero sí tenemos algo que creo va de la mano, un poco el planteo que sostenías. Lo que tenemos todavía es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico puede estar herido, cacheteado, a veces hipnotizado, como decía la compañera, pero está ahí, a la vuelta de la esquina. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos que un pozo de fracking cerca de Añelo utiliza hasta 140 millones de litros de agua, hicimos una vez la comparación con lo que consume el instituto o con lo que consume la escuela de la que va mi hijo, la 38 de Stefanelli. Un pozo consume lo que consumiría la escuela de mis hijos en 20 años, suponete, por decir algo, esos 140 millones de litros de agua, pero a la vez esos 140 millones de litros de agua que te va a devolver el proceso de fractura, por lo menos 100 te los va a devolver y es plauba que vos no lo vas a poder utilizar nunca más. ¿Y cuál es el destino que tiene? Volverlo a meter abajo de la alfombra en los pozos sumideros. Es decir, una vez que nosotros planteamos eso y que lo elaboramos en un atlas ambiental de vaca muerta que hicimos con los compas de Opsur, y cada vez que lo contás, te abren los ojos de una manera, porque lo que te está devolviendo la industria es mugre. Ahora bien, en esa arena de disputa que son los colegios, nosotros nos encontramos, los colegios, las escuelas, nos encontramos con que todos los días está latente. No solo porque va a venir Shell, IPF, a traerte un cuadernillo, sino lo que nos pasó en la escuela 38, y que seguramente a alguien más le debe haber pasado el año pasado, que la empresa NRG donó 4 camionadas de arena silicia para el patio de la escuela. También lo llevaron algunos areneros de jardines, etc. Bien, ¿qué te devolvió? La mugre. O sea, está bien, es arena, se parece mucho a la arena de playa, tiene otros riesgos totalmente distintos por su granulometría, etc. Pero te devolvió mugre. Entonces, en esa arena de disputa, si a nosotros se nos pasa 1 año, 2 años, 3 años, el poder problematizar que esto que ves todos los días que es vaca muerta, cuando se acuerda de vos, se acuerda para darte la mugre, si no lo trabajamos con nuestros estudiantes, ahí el error sí es nuestro. Pero eso es una arena de disputa que está ahí totalmente activa, que está latente y que no la han ganado todavía. Este espacio a mí me parece que eso lo recontra fortalece, más allá sí de toda esta mirada filosófica que planteás de si la catástrofe llegó, si no llegó, bien. Esas miradas, el pueblo mapuche, por ejemplo, del lado neuquino, hay 6 comunidades mapuche que están superpuestas sobre vaca muerta.
no se fueron a su casa, no se metieron a ser derrotados y eso. Hay estrategias de resistencia sumamente activas, así como las asambleas ambientales, pero estrategias de resistencia sumamente activas, que están ahí, que cuestan, por supuesto, porque el monstruo del otro lado, digámoslo, es gigante y tiene una buena billetera para bancar procesos, pero al pensamiento crítico todavía no lo han podido comprar. Yo en eso, sonará un poco optimista, pero lejos de ser un optimista ingenuo, creo que estos espacios y nuestras militancias y la posibilidad de replicar, digo, Vaca Muerta, pero también Cacatreu, y también es el Vaca Muerta Sur, el oleoducto, la planta GNL, todavía eso tiene una gran potencia de nuestra parte. ¿Quién dijo más? Estaba pensando a partir de lo que dice Javier y recordando, digo, nosotros tuvimos la ley antiminera que se derogó en el 2011, pero fue producto de un laburo y de una lucha que se dio en Jacobasi, donde fuimos las organizaciones, pero el núcleo fuerte lo constituyó la comunidad de Jacobasi en ese momento estaba el secretario general de UNTER, que era Jorge Fernández, estaba Paola, estábamos, digo, la misma gente que hoy está resistiendo y que está acá. Estamos hablando de hace 20 años atrás. Yo recordaba que cuando se hizo la asamblea para poder ya presentar el proyecto de ley que estuvimos discutiendo, llegamos, fue todo, había policías, había todo, y sin embargo se hizo, cuando termina la asamblea, nos quedamos un día más en Jacobasi, había una fiesta en la escuela, entonces vamos a acompañar a la escuela, y me dice en ese momento Jorge, me dice, mirá, esos pequeñitos televisores nuevos que tenemos, los había regalado la empresa minera. Entonces dice, o sea, ganamos una, pero ya sabemos que están entrando por otro lado. Entonces yo decía, bueno, pero la verdad es que si hoy, o sea, el año pasado estuvimos con Paola, con las comunidades, con la asamblea, parados cuando fue la mal llamada audiencia pública, que fue una construcción del gobierno que llenó a todos sus adictos y nos mandó 200 policías disfrazaditos de Robocop y dijo, acá el pueblo quiere esto, digamos, y lo trae, lo construyó. Sin embargo, no tuvo acompañamiento, las calles estaban vacías, pero es verdad que no pudieron ni siquiera juntar a sus adeptos para pararse al frente de donde estaba la audiencia pública, donde había un montón de gente que iba a Jacobasi diciendo por qué sí, y del otro lado de la plaza estábamos en la asamblea de las organizaciones hablando de por qué no. Digo, son 20 años, 20 años donde la minera en ese territorio puso plata para todo. Sin embargo, no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque está la construcción de las comunidades, está la discusión en las escuelas, está el poner el cuerpo todo el tiempo y está en sostener las discusiones. Lo que a mí me parece, yo lo escuchaba a Ezequiel y me decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a veces estamos tan influidos por el cine catástrofe que por lo general los finales nunca son felices, sino que son peores porque lo necesitan para la saga, que lo que nos cuesta es ver cómo nosotros y nosotras vamos construyendo resistencias cotidianas. Porque si no construyéramos esas resistencias cotidianas, bueno, hoy con los compañeros japoneses de la línea sur no estaríamos acá parados, porque la verdad nos ganaron. O sea, la verdad nos ganaron, entraron y nos ganaron. Digo, hay un foco de resistencia fuerte, que es un poco lo que yo pensaba cuando vos empezaste a hablar de esto de la catástrofe inminente, no solo la resistencia de los pueblos originarios que también le quitaron todo, hasta la palabra le prohibieron y sin embargo están de pie, y sin embargo además son parte de nuestras discusiones en los diseños curriculares. Digo, pero por otro lado es, bueno, en la pandemia,
después las redes solidarias, el acompañamiento, cuando se empezaron a dar cuenta que, por ejemplo, había gente como nosotros, con un sueldo que nos podíamos quedar en nuestra casa, pero que había mucha otra gente que dependía del laburo diario, que se quedaba en su casa, pero para morirse o de COVID o de hambre, se construyeron las redes solidarias de una manera en la que nosotros mismos nos asombrábamos. Quiero decir, con esto, ahí me parece que es eso lo que tenemos que poner el peso sobre todo lo que se viene. No tenemos plan, pero sí tenemos una historia y una construcción de resistencia que es lo que nos permite, volver a sentarnos otra vez, muchos y muchas acá, y volver a sentarnos las veces que sea necesario hasta que logremos, no vamos en pos de la victoria total, pero sí de las resistencias construyendo nuevas redes. Eso para mí es como, ese es el futuro que hace que si nosotros miramos en el cotidiano, en esas pequeñas cosas que no se ven, nos permiten decir que, bueno, que es inmanente que no tenemos esas cosas. Gracias. Sí, bueno, a mí un poco lo que me pasó mientras me escuchaba era como justamente más o menos como lo que decía hoy Fer, esto de me iba llevando a volver a lo más chiquito, a lo mínimo que es al cuerpo mismo y a qué tareas tenemos como docentes y que bueno sería trabajarlo en familia porque es un montón, hay muchos mandatos, patrones de construir. Esto que decía el héroe blanco y demás en las películas, llegó un momento que se me llevó a cruzar la película de los Blues, de esa necesidad de volver ya a eso del pasado, de lo mínimo del alimento y demás. Y es un poco eso lo que me llevó todo el relato, o sea, fue bastante amplio y como que te da una apertura de que como docentes tenemos un gran compromiso, pero bueno, es necesario que lo hagamos también con las familias. Hola, mi nombre es Martín, soy del Observatorio Petrolero Sur. En principio, agradecer la invitación a Ivy y también saludar la exposición. Creo que el aporte en materia de categorías es súper interesante y en un contexto donde el movimiento socioambiental está atravesando diferentes desafíos. En principio, ver cómo internaliza derrotas en un contexto socioeconómico sumamente duro, donde la lucha socioambiental está quedando relegada, ya sea por necesidades de trabajo, ya sea por necesidades urgentes de poder llegar a fin de mes. Las posibilidades de la internalización de la derrota y el sostenimiento para un cambio de correlación de fuerzas requiere de los sectores que tengan incidencia dentro de las políticas públicas, de la resistencia dentro de las políticas públicas. Por eso me parece que tomar la dimensión de Estado y del poder de Estado y cómo el Estado hoy está siendo quien está llevando adelante la gran mayoría de los proyectos extractivos, ya sea minero y hidrocarburíferos en la zona. Y me parece sumamente también interesante que quienes son entidades estatales sean parte de esa garantía de contratación de resguardo de la comunidad. El lazo comunitario que tienen los docentes dentro de los territorios es clave, como lo tienen los sectores de salud, como lo tienen distintos servicios de vínculo social de Estado, y hoy tenemos políticas de Estado que están atentando contra eso. Hoy, si hablas de minería como usuario, las políticas públicas que están teniendo las compañías dentro del ámbito de la educación cada vez son mayores. De hecho, ya estamos viendo a las compañías ingresando a los consejos provinciales de educación. PAE tiene oficina en el Consejo Provincial de Educación de Neuquén, por ejemplo.
los programas que se hacen de formación, de financiamiento, es muy grande, no solamente para los cuerpos docentes, sino también para toda la comunidad educativa. Con esto quiero decir, hay, además de las categorías que nos ayudan a pensar futuro y otro futuro posible, también una batalla ideológica que si no estamos preparándonos para darla dentro de los campos que cada uno estamos, la verdad es muy difícil de que el sostenimiento de las pequeñas organizaciones socioambientales como las asambleas o las multisectoriales puedan seguir. Entonces, nada, agradecer porque creo que este papel que cumple UNTER es fundamental. Muchas gracias. Bueno, un poco compartiendo lo que hablaba Lua de las experiencias que fuimos atravesando a lo largo de todos estos años, y la verdad que reflexionando sobre las palabras del compañero, no podríamos seguir nosotros una lucha si no hubiéramos resistido tanto tiempo, ¿no? Y qué mejor ejemplo que el de las comunidades, los pueblos originarios de nuestra zona, que resisten todo este embate que hay en la zona y que nos pasaba incluso en educación, también por eso es que nosotros participamos en todos esos espacios, y por eso algunos, yo siempre lo menciono, y algo que me hace sentir muy orgullosa es la postura política ambiental de nuestro sindicato docente, porque no todos los gremios, tenemos esta postura y tenemos los espacios para reflexionar. Hace un tiempo nos visitaba Jacobacín, Gustavo, María, y nosotros le decíamos que para nosotros estos espacios venimos a buscar a la fortaleza, para seguir allá, para seguir convencidos. Incluso hasta cuando el año pasado en un congreso debatíamos la política sindical, si algunos recuerdan, la política gremial que teníamos que llevar adelante, si algunos recuerdan, la verdad que en nuestra asamblea fue primordial poder aceptar esa política sindical. Esa política sindical que nosotros llevábamos como aceptación en diciembre del año pasado, decía, por ejemplo, que íbamos a ser parte de la lucha de los pueblos originarios, que íbamos a defender los derechos de los pueblos originarios, nuestros derechos también, porque por ejemplo en la línea sur, los docentes, lo he explicado mil veces en los congresos, nosotros pertenecemos a escuelas que están dentro de pueblos originarios, que están conformadas por los pueblos, ¿sí? Nuestros alumnos, nuestras escuelas, nuestros lugares. Yo soy directora de una escuela hogar de la línea sur de Cañadón Chileno, cerquita de Laguna Blanca, y sé de la resistencia que hacen en todos los pueblos. Y la verdad que si uno no está seguro, vieron que yo en los congresos contaba por ahí, lo que sale en los medios era que los pueblos originarios acordaron con el gobierno el proyecto extractivista, con el CATREU y demás, y eso era todo mentira, y por suerte tuvimos el acompañamiento de los compañeros de Central en esos días difíciles cuando fue la mal llamada audiencia pública, porque a veces los medios reflejan una realidad que nada tiene que ver con nuestra zona. Y creo que si no, yo siempre digo que nosotros cuando participamos de esos espacios aprendemos de los pueblos también. Aprendemos y mucho, porque necesitamos fortalecernos y porque es necesario que esa resistencia la sigamos manteniendo. Por supuesto, cuando se aprobó la ley de bases, el RIG y demás, sabíamos que esto podía venirse en nuestra zona. Y una resistencia que en algún momento, ya lo explicaba Lua, logramos lo que logramos, pero también
sabíamos que el embate grande iba a ser después de la aprobación de la ley de bases y del RIG y demás. Y bueno, y los diferentes gobiernos y que aprobaron que entren a los campos a saquear, a las tierras ancestrales a saquear los bienes comunes. Entonces, la verdad que si ahí nosotros no hubiéramos estado seguros de que la resistencia la tenemos que seguir, y aún así por eso les contaba que hacíamos actividades todos los meses, pertenecemos a la Asamblea del Agua como docentes. El año pasado también denunciaba que en la educación había un manual que se impartió en todas las escuelas donde explica los beneficios de las actividades extractivistas, de la cual nosotros salíamos a denunciar que los pibes nuestros en las escuelas eran obligados a leer un material que nada tiene que ver con los derechos de nuestros pibes, que son de los pueblos originarios, que nada tiene que ver con su cosmovisión, con sus raíces, con sus creencias, con las nuestras, y que sin embargo son obligados hasta el día de hoy a seguir leyendo un manual que habla de esos beneficios que nosotros hoy ya los empezamos a padecer en la línea sur. Y también nos pasa a diario cuando los docentes, una docente que escribió en un pizarrón, por ejemplo, no a la mega minería, y entonces le llamaron la atención por escribir eso, y también tuvimos que intervenir como sindicato. Y también nos pasó que el día que estábamos en el centro de escritores, en una actividad en el centro de escritores de la provincia, en Cacoasi, un grupo de chicos escribe una revistita que la promocionaban en ese encuentro, y en la revista hacían un artículo de no a la mega minería contaminante, adolescentes de la zona. Y entonces en la escuela le dijeron que esa revista no tenía que estar ese artículo, porque si no tenía que estar la otra versión. ¿Y por qué sí? Pero claro, permanentemente, diariamente tenemos que luchar con eso. Y la verdad es que celebro estos espacios porque esto nos fortalece, ¿sí? Después, todo lo que reflejan los medios en favor de estas corporaciones mineras y demás, es así tal cual lo expresaba Lua. Si faltan zapatillas, los compra la minera. Si falta una biblioteca, la provee la minera. Nosotros allá también en Jacobasi tenemos un instituto superior con la carrera de minería. Ahora se abre también la tecnicatura en Comayo con el tema minero. Y entonces es difícil, pero también creemos de que no vamos a bajar los brazos. Y la verdad que el mejor ejemplo que nosotros tenemos son nuestros pueblos originarios, que han resistido a través del tiempo, bueno, todo lo que pasó. Nosotros como docentes, por supuesto, lo hacemos día a día, pero también acompañados de los pueblos originarios, acompañados de otras organizaciones, de ambientalistas y demás, y de nuestros sindicatos. Yo les contaba hoy que solo 2 sindicatos participan, 3 con ATE participan de la Asamblea del Agua. Así que nosotros entendemos que tenemos mucho trabajo todavía por delante, pero también mucha resistencia, y estos espacios o debatir la política sindical como lo hicimos el año pasado, aprobar esa política sindical, que así lo dijimos en diciembre, porque tenía que ver con esto. Esta fue nuestra prioridad. Después lo salarial obviamente lo definimos en conjunto, pero la política sindical de seguir luchando y de seguir resistiendo, por eso la trajimos aprobada desde allá en diciembre. Bueno, qué decirle, la lucha sigue y nosotros no nos creemos vencidos para nada, ¿eh? Bueno, Marinari, yo soy Fermina Pichugui, soy lonco de una comunidad mapuche tehuelche, que está acá en Fisquimenuco. Agradezco esta invitación porque es como dicen, nosotros, aunque no tengamos armas, aunque no descalzo, como sea, nosotros resistimos la lucha, porque ese es el legado que nos dejaron nuestros cuifiqueches, nuestros ancestros. Y acá, Pula bien, hermanos, amigos, la única forma que salgamos adelante es así, unidos, todos juntos. Porque separados no van a vencer. Igual, nosotros no nos vamos a dar por vencidos, aún vencidos. Las comunidades hoy están siendo desalojadas de su territorio
Todos los días tenemos desalojo en la línea sur, en la zona andina, por ejemplo, han sido desalojados como 3 o 4 comunidades ya hace la semana pasada. Tienen que regalar su gallina, su gato, su perro, porque no lo pueden tener, pues ya no tienen el lugar donde estar. Eso es lo que se nos viene para nosotros, pero igual de todas maneras nosotros estamos fuertes, estamos preparados para seguir de la lucha, y si estamos unidos y somos muchos, de esa manera nunca nos van a vencer. Así que agradezco esta parte que me ha invitado a mí Evi y Fer para poder estar también en este lugar. Pues yo la verdad en el sindicato no tengo mucho conocimiento, pero sí tengo conocimiento de lucha que llevamos nosotros día a día desde que somos pueblo mapuche. Así que muchas gracias y eso, nada más. Todo lo que dijo él es parte que nosotros vivimos. Así que estamos muy respetados en ese sentido. Bueno, está viniendo el Morphy, así que le vamos a dar lugar a Ezequiel para que recoja el guante y después nos deja. Sí, medio hago tiempo hasta que venga el Morphy. Solo decir una cosa, primero agradecerles mucho las intervenciones, los comentarios, las preguntas y la atención. Me alegra y me honra que se hayan generado esas preguntas, esos interrogantes, esas ideas. Mi idea era un poco eso, venir a participar de esto y traer algo de lo que dije para ver si puede colaborar en estas redes y en estas prácticas. Así que estoy muy contento por eso y se los vuelvo a agradecer. Solamente 2 minutos nomás para como tratar de hilar las cosas que se dijeron en esta ronda, porque me parece que primero hay una cuestión que dijo, no me acuerdo del estudiante, perdón, pero Javier, esto de que hay redes vivas, que hay experiencias activas, que hay movimiento, que hay muchas. Ayer hablábamos con la pareja de Evi también, que no sé su nombre. ¿Cómo? Con Toby, esto de que hay un montón de experiencias sucediendo en distintos lugares del mundo, pero también en Argentina, y yo eso lo veo mucho haciendo talleres, yendo a hablar con distintas organizaciones, etc. Hay un montón de cosas, hay ideas, hay proyectos, hay orientaciones, el escenario es complicadísimo, pero yo destaco, y no en términos de optimismo va a salir todo bien, pero sí que hay puntos concretos de activación sociopolítica interesantes, y que me parece que una de las tareas es cómo ir hilvanando eso, cómo ir pensando imágenes de organización, imágenes de encuentro que puedan poner en contacto esas experiencias en otro nivel que están sucediendo. Y un poco mi búsqueda y mi apuesta se apoya bastante en esta certeza de que esas redes están vivas, están operando, todo, con distintos niveles de problemas y de complicaciones, pero hay muchas cosas. Eso por un lado. Por otro, que un poco ilvana varias de las cosas que dijeron, y de hecho, bueno, acá mismo hay un espectro de esas experiencias teniendo lugar. Después la otra cuestión que subrayaría, que apareció un poco con lo del cine, pero también con lo de las mineras, y que ahí yo agregaría, en algún momento investigué bastante sobre pronósticos e imaginación de futuro en los agronegocios, sobre todo en el boom sojero y esa banda. Y algo que me parece quizá obvio, pero también interesante resaltar, es que las empresas y el capital planifican, digamos, y planifican a distintos niveles, planifican a 5 años, a 10 años, a 50 años, para el caso de los agronegocios incluso más, y hacer el trabajo casi un día de inteligencia y de investigación, que es ver sobre qué bases ellos están tomando las decisiones que toman, me parece una tarea no menor,
y me parece una tarea también interesante a la hora de construir el discurso público sobre estos temas. Eso por otro lado. Después, la otra cuestión, apareció mucho esto de, bueno, el discurso de está todo mal, y esto ya está, las cartas ya están echadas, la situación está resuelta y perdimos, o bueno, o el planeta está condenado, mejor dicho. Y una de las cosas que vengo investigando últimamente es, en línea con esto que acabo de decir, a SpaceX, Elon Musk y la carrera espacial, para ver un poco más en detalle la cuestión de qué pasa en ese proceso. Y una de las cosas que siempre me llama la atención es que el primero en decir que el planeta está condenado es Elon Musk, digamos. Y la carrera espacial se apuntala sobre esa hipótesis de condena resuelta. Entonces, pensar un poco, a veces, el riesgo de estar replicando ese discurso que muchas veces funciona como la condición de posibilidad de la ampliación de estas empresas y de sus proyectos, que parecen datos de la ciencia ficción, pero el volumen de inversiones, infraestructura y tecnología que se está poniendo en eso, y ahora que Musk es secretario del gobierno norteamericano, es descomunal, y nosotros vamos a ver efectos de eso concretos, y no solo Starlink, lo vamos a ver en distintos niveles. Me parece importante esta idea de no asumir la cuestión de la condena del planeta tan rápido. Y la otra cosa, con esto cierro, es cómo acá estoy entre docentes, yo también soy docente universitario del primer año, o sea que, bueno, es quizá otro perfil de estudiantes obviamente, pero hay alguna cosa ahí generacional que seguramente compartimos. A mí me parece interesante como un trabajo posible, que bueno, un poco lo llevo adelante en la materia que doy, es hacer lo que yo llamo la etnografía de la imaginación de futuro, es decir, ver qué piensan los estudiantes, qué piensan los jóvenes, qué piensan los chicos, cómo se imaginan las cosas, cómo se imagina el futuro, cómo se imaginan a sí mismos, cómo imaginan el planeta, porque hay mucha data ahí que a veces pasa un poco desapercibida. O bueno, a lo mejor nos falta formalizarlas un poco más. Vale para criptomonedas y apuestas, digamos, la fantasía del millonario, que lo estamos viendo por todos lados, pero vale también para otras hipótesis y otros pronósticos de nuestros estudiantes, que creo que también es un trabajo de investigación que puede ser útil como insumo para generar otros discursos respecto a orientaciones, tendencias e imágenes de futuro deseables, porque también me parece ahí que hay algo de, no sé cómo llamarlo, diría como de lo épico, que a lo mejor también necesitamos construir algunas épicas que movilicen y que por ahí a veces nos cuesta también porque el escenario es muy complicado, pero creo que hay un desafío político ahí de producir algunas imágenes que puedan interrumpir los flujos deseantes que se producen a través del consumo, de internet, de las promesas de trabajo, de las promesas de empleo, ver qué se puede hacer ahí. Creo que en el aula y con los estudiantes hay cosas interesantes por hacer. Así que quedo hasta ahí. Hola. Bueno, esto sigue, obvio, ¿no? Estamos todo lo que vamos con Ander más. Vamos a seguir laburando con los mapas de un rato y vamos a también seguir laburando con nuestra imaginación de futuro en un rato. Entonces solo es ponerle pausa, no es que vamos a pasar a otra cosa. Y bueno, la pata educativa empieza a aflorar también, ¿no? Esta cuestión de la pedagogía de las futuridades socioambientales que se hable va amasándose de a poco para que lleguemos, ¿no? Pero vamos a hacer el trabajito nosotros mismos primero. Nosotros mismos vamos a ponernos en este lugar de desandar nuestras propias representaciones, ¿no? Si uno mismo dice, yo ando con un cartel que dice se va a acabar el mundo y el cartel que lo escribió de los más, yo no estoy haciendo propaganda este chabón, o sea, ¿no? Pero bueno, si uno no es consciente de esto, lo hace. Entonces, vamos a hacer este laburo nosotros mismos
Y después recién vamos a revisar, no sé si llegaremos hoy, pero ocurrirá a pensar que cómo se trasladará esto al aula. Entonces los mapas también quedan en un costadito mientras comemos y dentro de un rato los retomamos de nuevo y si se nos ocurrieron más cosas, anótenlas porque ahora